Las gaitas. Yo quedé hace tiempo de hablar de gaitas porque es un instrumento que me gusta muchísimo y que a muchísima gente no. O sea, las gaitas son, te encantan o las odias. Así que a los que las odian, pues, les tengo una noticia. Esta. Esta es la banda de gaitas de esta ciudad en la que yo me encuentro. La banda de gaitas Villa de Gijón, que San Patricio estuvo en Nueva York, estuvo en la Quinta Avenida, estuvo desfilando y fue nombrada la mejor banda visitante de este año en las celebraciones de San Patricio en Nueva York. Ellos tienen tocando el himno de Asturias en el centro de Nueva York. Qué bueno, ¿no? Qué divertido. Bueno, todo esto empezó porque yo había hablado de esta chica que me gusta muchísimo su trabajo porque está haciendo muy buen rock con gaita, Ali the Piper. Y ella empezó, obviamente, en la gaita tradicional, pero se empezó a preguntar si no podría usar la gaita para otros géneros musicales. No es la única gran gaitera joven. Está esta mujer que se llama Brilla Campbell. Brilla Campbell, sí, así se dice. Su nombre está en gaélico escocés, ella es escocesa, y el gaélico escocés y el gaélico irlandés tienen unos. Acuérdense que Sean, como Sean Connery, no es Sean Connery, es Sean Connery, y los nombres son. Las grafías no tienen nada que ver con cómo los pronuncian. Este es Brilla Campbell y es una de las grandes de estas que se llaman las small pipes, la pequeña gaita escocesa. Bueno, entonces yo quedé el otro día quedé hace mucho tiempo de hablar de gaitas y vamos a hablar un poquitín de gaitas. Primero que nada, las primeras gaitas tienen 3000 años de edad, o sea, todas las evidencias que tenemos dicen que apareció en culturas antiguas como las de Egipto y el Oriente Medio alrededor del año 1000 antes de la era común. Y a lo largo de toda la historia ha estado presente en todos lados. Y esto es muy interesante y muy llamativo. No sé por qué la gaita no llega a América. Hay una gaita colombiana, venezolana, pero que es la gaita sin fuelle, es decir, es la flauta solamente o el instrumento de viento solamente. ¿Qué es lo que caracteriza a una gaita? Bueno, precisamente eso, que es un instrumento de viento que podrías tocar, tiene una caña como el oboe o el clarinete, lo puedes tocar soplando y ya. Lo curioso de la gaita, la que hace el instrumento distinto, es que tú cuando soplas una flauta tienes que dejar de soplar en un momento dado para volver a inspirar, para volver a inhalar aire. Y sin embargo la gaita te permite el sonido continuo porque lo que tienes es una bolsa generalmente hecha de piel de animal, ya no, pero originalmente hecha de piel de animal, que tú soplas y la llenas. Y con la presión del codo vas empujando la columna de aire a través de la flauta o de la chirimía el ¿cómo se llama? Ahora llegamos a cómo se llama. Voy y vengo. El puntero. El puntero que es el que tocas, pero vas empujando el aire. Entonces tú soplas para mantener lleno la bolsa de aire, pero el flujo de aire a través del puntero es continuo. Y eso es lo que hace el sonido especial de la gaita. Si a este elemento original, una bolsa de aire con su puntero, que tiene su caña y suena como suena una gaita, y el soplador, que es con el que mantienes lleno de aire, debidamente llena de aire la bolsa, le agregas una otra flauta, por así decirlo,
que tenga un sonido continuo más grave, ¿cómo se llama? Un bordón. Tienes lo que estás tocando y una nota que sirve de pedal todo el tiempo. Bien, ese es el principio de la gaita. No tiene mayor chiste. Y al mismo tiempo tiene muchísimo chiste. Se supone, hay un grabado que finalmente no quise usar porque hay quien dice que es alguien tocando la gaita y hay otro que dice que es un buzo que lleva aire en una bolsa, en una vejiga hecha piel de animal. No lo sé. Pero en el siglo VIII a.C. ya aparece en el norte de la India y se cree que fue introducida en Occidente por los romanos porque su sonido, en algunos casos, en algunos documentos se dice, cautivó a Nerón y Nerón tocaba la gaita. Acuérdense ustedes que a Nerón le gustaba el teatro y le gustaba la música y le gustaba matar gente. Es una cosa muy, muy extraña. Y por eso cuando muere, su famosísima frase postrera es: qué gran artista pierde el mundo. Además se tenía en muy alta estima, como es el caso de todos los dictadores, como es el caso de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? En el arte lo encontramos constantemente. Fíjense, sobre Nerón. En Grecia, el instrumento se llamaba piobala. Dio Crisóstomo, un escritor griego, escribió sobre Nerón en el 8 antes de la era común. Dicen que puedes esculpir estatuas, tocar el aulos con la boca y con el sobaco, con una bolsa metida bajo él. Es una de las primeras informaciones que tenemos de una gaita en Roma, que es de donde probablemente se extiende por toda Europa. Especialmente en la Edad Media apareció la gaita por todos lados en Europa. Hay docenas de tipos de gaitas y una pasión, además curiosa, en las artes plásticas por representar gaiteros y gaiteras. En el caso del Bosco aparece, hay por lo menos en el Jardín de las Delicias, 2 gaitas. Esta que vemos aquí, que es una miniatura más bien de alguien uno de estos seres que crea él. Y luego, por supuesto, está la enorme gaita, un tanto deforme, que está en el plato encima de la cabeza de que creemos que es un autorretrato precisamente del Bosco. Pero está también esta gaita, que este personaje, que parece una especie de autogaita, donde él mismo el personaje es la bolsa, y está tocando el puntero de la gaita. De estas monstruosidades maravillosas que generaba el Bosco, y que tengo yo aquí con algunas de mis esculturas del Jardín de las Delicias, que son uno de los cuadros que más me gusta en el mundo. Esto es fundamentalmente una gaita. Está el odre, bolsa o fuelle, que es la bolsa de donde está se acumula el aire, el puntero, que es lo que genera las notas, el soplete, que es donde se sopla, y el roncón o bordón, que pueden ser varios. Ahora, aquí hay una cosa interesante. El de la izquierda me llama la atención porque es de Alberto Durero. Si ustedes conocen la firma 1514, esa A con la D es de Alberto Durero, un gaitero maravilloso, y luego una gaitera del siglo XIX, ¿no? De veras, la aparición de la gaita en toda Europa es impresionante. En Escocia se supone que aparece en el siglo XV, pero algunos creen que está desde antes. Pero hay gaitas en Escandinavia, en los Países Bajos, las Islas Británicas, Francia, la península ibérica, y aquí hay varios tipos de gaitas, porque la zaragozana no tiene nada que ver con la asturiana que tocamos aquí, con la gallega. En total hay 130 tipos distintos de gaitas en el mundo. Y aquí están algunos de ellos. Los roncones tienen formas distintas, los punteros tienen formas distintas, las bolsas pueden ser enormes o pequeñas, el puntero puede estar en distintos puntos de la bolsa, pero todos los países europeos prácticamente tienen una o más gaitas y siempre me da la atención. A mí me gusta muchísimo el sonido de la gaita y yo probablemente es una de mis
perversiones musicales. Hay un tipo de gaita en particular que no soplas para llenar la bolsa, sino que utilizas un fuelle que se acciona con el brazo derecho. Entonces, a ver, la historia ya aquí se complica bastante. Con el brazo derecho estás accionando el fuelle para llenar la bolsa. Con el brazo izquierdo estás accionando la bolsa para lanzar la columna de aire por los roncones, que en este caso son varios, y por el puntero. Y de este mismo principio es una de las gaitas más complicadas, que es la irlandesa, que a mí me gusta muchísimo. Se llaman la gaita Uilleann, no sé de dónde sale el nombre, que tiene todas las llaves que se ven encima de los roncones, ¿sí? El puntero es el que está abajo a la izquierda. Que es amarillo con negro. Y eso es lo que tocas, con lo que generas las notas. Pero los roncones que se depositan en la pierna tienen una serie de llaves que puedes ir tocando con la mano izquierda, ya sea con los dedos o con el talón de la mano, que generan armonías. Entonces tienes el brazo derecho con el fuelle y las armonías, el brazo izquierdo con la bolsa y las dos manos con el puntero. Y uno de los mejores representantes de esta gaita es asturiano, siendo una gaita irlandesa. Eso me llama muchísimo la atención. Y por supuesto la más conocida es la escocesa, por lo menos en el imaginario popular, que tiene 3 roncones, más su soplete y su puntero. Y hay una historia que quería yo contar, además de gaitas, y ya que contamos un poco esto de la historia, cómo se movió por todo el mundo. ¿Cuántas tenía yo por aquí? La musette, la boja, la gaita Bruegel, la gaita gaida. Viene, además, no sé, no me acuerdo de dónde sale, creo que de Calete en latín. La cabret, la cornamusa del centro, la duda, eh, el torupil, el humelgen, las gaitas de Leicestershire, las jeremías de Mallorca, las pastorales, las escocesas, las suecas, y dos tipos de galés, hay dos tipos de gaitas galesas que es pequeñita, la chabret y la zambona. Aparte del bok, el sucra, la zampoña, el sumará en Egipto, el mushug en la India y así sucesivamente. Hay gaitas por todos lados y a mí me hubiera gustado que llegara la gaita América, ¿no? Me hubiera tardado menos en conocerla. Pero hay un detalle que resulta interesante y que siempre me gusta hacer mención de él. En México hay una tradición muy fuerte, en el sur de la Ciudad de México, de gaitas. Hay una enorme banda de gaitas irlandesas. Creo que tocan la gaita más bien escocesa, pero bueno, la idea es que es una banda irlandesa en memoria de el batallón San Patricio de irlandeses que se pasaron durante la Guerra México-Estados Unidos de 1847-48, se pasaron del bando estadounidense al bando mexicano, entre otras cosas porque maltrataban mucho a los irlandeses, el ejército estadounidense, y segundo porque el ejército estadounidense era un ejército protestante que estaba invadiendo un país católico. Entonces la lógica católica de los irlandeses fue, nos pasamos con los mexicanos que son de los nuestros. Y el batallón de San Patricio pierde finalmente toda que se rinde pues en la batalla de Churubusco. Algunos, los que habían desertado, si mal no recuerdo, son ahorcados, y los que no habían desertado simplemente se habían apuntado al ejército mexicano, son encarcelados y posteriormente liberados, entre ellos el capitán. Pero a raíz de eso, en el convento de Churubusco se forma una banda de gaitas que toca todos los fines de semana, o tocaba, no sé si todavía, en el convento de Churubusco, y que en ocasiones vienen a Irlanda y vienen a España y andan por el mundo tocando la gaita. Es la única tradición gaitística que yo conozco en México. Esa es la historia de uno de los instrumentos más interesantes para mí, que más me gustan y que menos popularidad tienen en general entre la gente a mi alrededor. Salvo, bueno, aquí en España más, pero en México. Creo que las mujeres que tenía o tiene la banda Eulibe,
Eulibelet. No, Eulibete, sí, así es. Actualmente han tocado o tocan la gaita. En Eulibete ha habido gaita, ha habido violín. De hecho, Marcela, hay una mexicana que cantaba con ellos, tocaba el violín. Y la zanfona, que es otro instrumento que me gusta muchísimo, que es este violín a rueda, donde giras una rueda que hace sonar las cuerdas del violín y con la mano izquierda tocas las teclas que al presionar la cuerda cambian las notas de las cuerdas del violín. Y la zanfona es otro instrumento que me encanta. Y hay una gran zanfonista, también muy joven y también pelirroja. No es cosa mía, así vienen de fábrica. Patty Gurdy. Gurdy es el nombre en inglés del hurdy-gurdy, es el nombre de la zanfona. Y creo que Patty Gurdy ha trabajado algo con Ali Piper. Me parece maravilloso, una gaita y una zanfona juntas, y con la coincidencia que sean dos chicas jóvenes y pelirrojas, pero bueno, eso es lo de menos. El grupo de gaitas está en el convento de Churubusco, yo los he visto también varias veces. Claro, también se llama San Patricio, sí, y visten de verde, visten de tartán verde, porque el verde es el color, por supuesto, de la verde Irlanda.